Deja de tener miedo. En lo profundo de las montañas, donde el viento sopla entre los pinos y el río canta su melodía eterna, vivía un joven discípulo que cargaba consigo una pesada sombra, el miedo. No era un miedo concreto, sino una niebla invisible que lo envolvía en cada paso, llenando su mente de inseguridad, dudas y pensamientos que lo apartaban de la paz. Una noche, sentado frente al fuego, le confesó a su maestro: «Maestro, siento que mi vida está dominada por el miedo. Miedo a fracasar, miedo a no ser suficiente, miedo a lo que otros piensen de mí. ¿Cómo puedo liberarme de esta prisión invisible?». El anciano sonrió con calma y respondió: «Hijo, el miedo no se encuentra en las montañas, ni en los ojos de los demás. El miedo vive en tu mente. Y si aprendes a observarlo sin juzgarlo, comenzará a desvanecerse». El discípulo frunció el ceño. ¿Cómo observar el miedo sin caer en él? ¿Cómo mirar dentro de sí mismo sin sentir que se desmoronaba? El maestro le señaló el fuego que ardía frente a ellos. «Mira las llamas. El fuego se mueve, cambia, parece fuerte, pero si no lo alimentas con madera, se extingue. Así es el miedo, una ilusión que se alimenta de tus pensamientos». El joven permaneció en silencio, escuchando el crepitar del fuego, mientras su corazón comenzaba a comprender que la inseguridad era un eco de su propia mente, y no una verdad absoluta. El joven discípulo, con la mirada fija en el fuego, se atrevió a preguntar: «Maestro, si el miedo está en mi mente, ¿significa que yo mismo lo estoy creando?». El anciano asintió lentamente, como quien confirma una verdad profunda. «Así es. El miedo es una construcción. Cuando piensas en lo que podría salir mal, cuando te comparas con otros, cuando anticipas un futuro que aún no existe, alimentas esa construcción. Y cuanto más la alimentas, más grande parece». El discípulo bajó la cabeza. Sentía que sus pensamientos eran como ramas secas lanzadas al fuego, avivando las llamas de su inseguridad. «Entonces, ¿cómo puedo detener esa creación?», preguntó con voz temblorosa. El maestro recogió un pequeño cuenco con agua y lo colocó frente al discípulo. Dentro, el agua estaba en calma, reflejando la luna que brillaba sobre el valle. «Mira el agua. Si lanzas una piedra, se agita y la imagen desaparece. Pero si no lanzas nada, el agua permanece serena, y la luna se refleja con claridad. Así ocurre con tu mente. Cuando no alimentas los pensamientos de miedo, se calma y refleja la realidad tal cual es». El joven cerró los ojos. Por primera vez, notó cuán agitado estaba su interior. Sus pensamientos eran como piedras arrojadas sin descanso, impidiéndole ver con claridad. El maestro continuó: «La inseguridad no es más que el reflejo distorsionado de tu propio corazón. Cuando aprendes a estar en silencio, cuando permites que el agua de tu mente descanse, la inseguridad desaparece». El discípulo respiró profundamente. Entendió que la clave no estaba en luchar contra el miedo, sino en dejar de alimentarlo, en permitir que la calma hiciera su trabajo. El viento sopló suavemente entre los árboles, y aquella noche el discípulo sintió que, aunque el miedo seguía allí, su fuerza ya no era la misma. Algo dentro de él comenzaba a despertar. A la mañana siguiente, el discípulo acompañó al maestro a recoger agua del río. El sol apenas se levantaba, tiñendo de oro la superficie cristalina. Mientras caminaban en silencio, el joven rompió a hablar. «Maestro, siento que comprendí lo que me dijo anoche, pero aún tengo dudas. ¿Cómo puedo transformar el miedo en algo que me ayude, en lugar de que me paralice?». El anciano se detuvo, observó el río que corría sin detenerse, y respondió con calma: «El miedo es como el agua del río, puede arrastrarte si luchas contra él, o puede guiarte si aprendes a fluir. No se trata de eliminarlo, sino de aprender a mirarlo de frente, con ojos serenos». El discípulo se arrodilló y dejó que el agua mojara sus manos. Notó que estaba fría, pero también pura. «¿Y cómo mirar con serenidad cuando mi mente me grita lo contrario?», preguntó con ansiedad. El maestro recogió una piedra lisa del suelo y se la entregó. «Lleva esta piedra contigo. Cada vez que el miedo aparezca, tómala entre tus manos. Recuerda que el miedo es pesado como la piedra, pero no eterno. Si la dejas caer, el peso desaparece.
El joven acarició la piedra, comprendiendo la metáfora. Durante años había cargado pensamientos como si fueran cadenas, creyendo que no podía soltarlos. Entonces, ¿la inseguridad es una carga que yo mismo sostengo? El anciano sonrió. Exacto. Tú sostienes la piedra, tú sostienes el miedo. Pero también eres tú quien tiene la libertad de abrir la mano y dejarla ir. El discípulo miró al horizonte. Por primera vez, entendió que la seguridad no venía de la aprobación externa ni del control de lo incierto, sino de la confianza en dejar fluir la vida, como el río que corría a sus pies. Los días pasaron, y el discípulo comenzó a poner en práctica las enseñanzas del maestro. Cada vez que el miedo lo visitaba, ya fuera al hablar con otros monjes, al equivocarse en una tarea o al pensar en el futuro, tomaba la piedra entre sus manos y recordaba: el peso lo sostengo yo. ¿Puedo soltarlo? Al principio, su mente seguía inquieta. Los pensamientos de inseguridad surgían una y otra vez: no eres suficiente, vas a fallar, los demás te juzgan, pero en lugar de luchar contra ellos, el joven decidió observarlos, tal como había aprendido con el agua del cuenco. Descubrió algo sorprendente: los pensamientos venían como nubes, y si no los perseguía ni los rechazaba, terminaban por desvanecerse. Una tarde, mientras meditaba bajo el gran árbol del patio, el maestro se acercó y le preguntó: ¿qué has aprendido en estos días? El discípulo abrió los ojos lentamente. Su rostro reflejaba calma. He aprendido que el miedo no se vence con fuerza, sino con silencio. Que la inseguridad no desaparece de golpe, pero se disuelve cuando dejo de aferrarme a ella. El maestro asintió, satisfecho, y agregó: así es. Cuando camines con miedo en tu corazón, recuerda que no se trata de expulsarlo, sino de aceptarlo como parte de la experiencia humana. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de caminar aun cuando él esté presente. El discípulo escuchó con atención. Comprendió que la confianza interior no era una armadura perfecta, sino un sendero que se recorre día tras día, con paciencia y compasión hacia uno mismo. El viento movió suavemente las hojas del árbol, como si confirmara aquella verdad. En ese instante, el discípulo sintió que la semilla de la serenidad había comenzado a germinar en su interior. Una mañana, el maestro pidió al discípulo que compartiera una enseñanza con los demás monjes del templo. Al escuchar la petición, el corazón del joven comenzó a latir con fuerza. La vieja voz del miedo regresó de inmediato. ¿Te equivocarás? Ellos pensarán que no eres digno. ¿Y si tu voz tiembla? Por un instante, la inseguridad quiso gobernarlo. Sus manos buscaron la piedra que llevaba en el bolsillo, la sostuvo y respiró profundamente. Recordó las palabras del maestro: eres tú quien sostiene el peso, y eres tú quien puede soltarlo. Se levantó y caminó hacia el centro del patio, donde todos aguardaban en silencio. El sol de la mañana iluminaba su rostro. Cerró los ojos un instante, y en lugar de luchar contra el miedo, lo aceptó. Estaba allí, pero no era dueño de él. Con voz serena, comenzó a hablar. He comprendido que el miedo no es un enemigo, sino un maestro silencioso. Aparece para mostrarnos donde aún dudamos de nosotros mismos. Pero cuando lo miramos sin huir, descubrimos que no tiene raíces profundas, que es solo una sombra que se disipa con la luz de la conciencia. Los monjes lo escuchaban atentos. El joven sintió como su voz fluía, sin el peso de la inseguridad que lo había acompañado toda su vida. Cada palabra que pronunciaba era también una confirmación para sí mismo. Al terminar, el maestro sonrió y dijo: hoy has dado un paso importante. No porque hayas hablado sin miedo, sino porque has aprendido a caminar con él sin dejarte dominar. El discípulo inclinó la cabeza con humildad. Comprendió que la verdadera fortaleza no se encontraba en aparentar seguridad ante los demás, sino en cultivar la calma interior que le permitía vivir en libertad. En ese momento, ya no era un joven atado a la duda, sino alguien que empezaba a descubrir la confianza que nace del silencio y la aceptación. El discípulo comenzó a notar cómo sus días adquirían un nuevo matiz. Antes, cada amanecer estaba marcado por la inquietud, se despertaba con pensamientos de temor, imaginando problemas que aún no habían ocurrido. Pero ahora, cada vez que la inseguridad se asomaba, recordaba el agua del cuenco,
la piedra en su bolsillo y el fluir del río. Con el tiempo, el maestro lo envió a realizar tareas fuera del templo, entre los pueblos cercanos. Era una oportunidad para probar lo que había aprendido, pues allí no tendría la guía constante del anciano ni la protección de la rutina diaria. La primera vez que caminó hasta la aldea, el miedo volvió a presentarse. ¿Qué pensarán de ti, y si te rechazan, y si no eres capaz de cumplir lo que te pidieron? La vieja voz, insistente, regresaba. Pero esta vez el discípulo no huyó. Se detuvo al borde del camino, respiró profundamente y sostuvo la piedra en su mano. Te escucho, miedo, susurró en silencio, pero no eres mi dueño. Al llegar al pueblo, debía hablar con un grupo de personas sobre la importancia de la cooperación y la armonía. En el pasado, aquella tarea habría sido imposible, las manos le temblarían, la voz se quebraría y las dudas lo paralizarían. Pero en ese momento, recordando las enseñanzas del maestro, eligió no luchar contra sus pensamientos, sino caminar con ellos. Frente a los aldeanos, su voz comenzó suave, pero pronto se volvió clara y firme. He aprendido que todos llevamos cargas invisibles, miedos, dudas, inseguridades. Creemos que debemos ocultarlos, pero no es así. La verdadera fuerza no está en fingir que no tenemos miedo, sino en aprender a mirarlo, a dejar que nos enseñe y después soltarlo. El grupo permanecía en silencio, con atención plena. Algunos incluso inclinaban la cabeza, comprendiendo la profundidad de aquellas palabras. Después de su discurso, un hombre del pueblo se acercó y le dijo: «Tus palabras me han dado paz. Yo también he vivido con miedo en mi corazón, creyendo que debía ocultarlo. Gracias por recordarme que no estoy solo». El discípulo sintió un calor en su pecho. Comprendió que al transformar su propia inseguridad, estaba ayudando también a otros a transformar la suya. Aquella noche, mientras regresaba al templo, miró las estrellas que se desplegaban en el cielo. Se dio cuenta de algo que hasta entonces había pasado por alto: el miedo siempre lo había encerrado en sí mismo, haciéndole sentir pequeño y separado del mundo. Pero cuando comenzó a soltarlo, descubrió que estaba unido a todo lo que le rodeaba, al río, al viento, a las estrellas y también a los corazones de las personas que encontraba en su camino. Al llegar al templo, el maestro lo esperaba en la entrada. Con una mirada sabia, notó la serenidad en el rostro del joven y preguntó: ¿Qué aprendiste en tu viaje? El discípulo respondió con gratitud: Aprendí que cuando dejo de huir de mi inseguridad, puedo caminar libremente. Y que al compartir mi experiencia, ayudo a otros a liberar también sus cadenas invisibles. El maestro sonrió con ternura y dijo: Entonces el miedo ha cumplido su propósito, enseñarte que la verdadera libertad no está en eliminarlo, sino en aprender a vivir en armonía con él, como con cualquier otra emoción. El discípulo inclinó la cabeza, sabiendo que había dado un paso más en su camino. En su interior comprendió que cada miedo enfrentado, cada inseguridad aceptada, era un peldaño hacia la serenidad profunda que tanto anhelaba. Y en ese silencio, el eco de las montañas pareció responder, como un recordatorio eterno: no temas, porque la vida siempre fluye a tu favor cuando aprendes a confiar. Con el paso de las estaciones, el discípulo fue encontrando cada vez más ocasiones para poner en práctica lo aprendido. Había comprendido que el miedo no desaparecía por completo, siempre volvía a aparecer en distintos momentos, disfrazado de nuevas dudas. Pero ya no lo veía como un enemigo, sino como una señal, un espejo que revelaba las partes de sí mismo que todavía necesitaban ser miradas con compasión. Una tarde, mientras meditaba en lo alto de un risco desde donde se contemplaba todo el valle, el discípulo tuvo una visión clara: el miedo era como una sombra que caminaba siempre a su lado. Intentar huir de él era inútil, porque cuanto más corría, más lo perseguía. Sin embargo, cuando se detenía, lo miraba de frente y aceptaba su presencia, esa sombra dejaba de tener poder. Recordó las palabras de su maestro: la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar aun cuando él esté presente. Con los ojos cerrados, respiró profundamente y pensó: el miedo me acompañará siempre, pero yo decido cómo caminar con él. En ese instante, una sensación de ligereza llenó su pecho. Comprendió que la inseguridad que lo había acompañado toda su vida no era un castigo,
sino una oportunidad. Era el terreno donde podía cultivar paciencia, confianza y amor hacia sí mismo. Al volver al templo, compartió esta reflexión con su maestro. Ahora entiendo que el miedo no es un obstáculo que deba destruir, sino un maestro que me muestra dónde debo crecer. Cada vez que aparece, me invita a volver al silencio, a la calma, a la confianza. El anciano lo miró con profundo orgullo y respondió: has descubierto una de las verdades más importantes del camino. El miedo se transforma en sabiduría cuando lo abrazas con ternura. Ya no es una cadena, sino una lámpara que ilumina tu sendero. El discípulo se inclinó con gratitud. Por primera vez en su vida, sintió que la inseguridad ya no lo dominaba. Seguía apareciendo, sí, pero ahora tenía un lugar dentro de él, un espacio donde podía transformarse en enseñanza. Esa noche, al contemplar la luna reflejada en el agua del estanque, entendió lo que nunca antes había comprendido, que dentro de cada ser humano existe un espacio de calma que no puede ser perturbado por el miedo. Ese espacio es como el cielo infinito, aunque las nubes lo cubran, siempre está allí, esperando ser recordado. Con esa certeza, el discípulo sonrió en silencio, sabiendo que había dado un paso definitivo hacia la libertad interior. El tiempo transcurrió y el discípulo ya no era el mismo joven temeroso que había llegado al templo buscando respuestas. Su rostro reflejaba serenidad, sus pasos eran firmes y sus palabras surgían desde un corazón tranquilo. Sin embargo, no porque el miedo hubiera desaparecido de su vida, sino porque había aprendido a convivir con él sin dejar que gobernara su existencia. Una mañana, mientras caminaba junto a su maestro por los jardines, el anciano le preguntó: dime, hijo, ¿qué has descubierto sobre la inseguridad y el miedo? El discípulo respiró profundamente, dejó que el viento rozara su rostro, y respondió: he descubierto que el miedo no es un enemigo a vencer, sino un viajero que camina conmigo. Si intento luchar contra él, me debilito. Pero si lo acepto, me muestra dónde debo crecer. La inseguridad es como una nube pasajera, oscurece por un instante, pero nunca puede apagar la luz del sol interior que todos llevamos dentro. El maestro sonrió con los ojos brillantes, y en ese silencio el discípulo comprendió que había llegado al final de una etapa de su aprendizaje. Esa noche, sentado bajo el mismo árbol en el que tantas veces había buscado respuestas, el discípulo escribió en un pequeño pergamino sus reflexiones finales, como una ofrenda para quienes caminaran después por el mismo sendero. No temas al miedo. Obsérvalo, acéptalo y aprende de él. No alimentes su fuego con tus pensamientos, porque se extinguirá por sí mismo. Recuerda que la verdadera seguridad no viene de la aprobación de los demás, ni de un futuro controlado, sino de la confianza en tu propio corazón. La inseguridad es solo una sombra, y tú eres el sol que siempre brilla detrás de ella. Cuando terminó de escribir, dejó caer la piedra que durante tanto tiempo había guardado en su bolsillo. El sonido al tocar la tierra fue suave, casi imperceptible, pero en su interior representó un acto de liberación. Ya no necesitaba recordatorios externos, porque la enseñanza estaba firmemente sembrada en su ser. El viento nocturno sopló entre las hojas, y el discípulo cerró los ojos. Sintió que la vida no era un lugar lleno de amenazas, sino un río que siempre fluía a su favor, incluso cuando no podía prever su curso. Así, con un corazón libre de cadenas invisibles, entendió la verdad más simple y profunda. Dejar de tener miedo es recordar quién eres en realidad, un ser de calma, confianza y luz infinita. Y en ese instante, no hubo dudas, ni inseguridad, ni sombra alguna. Solo la paz de quien ha aprendido a confiar en el fluir eterno de la vida. Este viaje nos recuerda que la inseguridad y el miedo no son enemigos que deben desaparecer, sino maestros silenciosos que nos muestran dónde necesitamos crecer. Al aceptar, observar y soltar, descubrimos la verdadera libertad, la confianza interior que no depende de nada externo.